Bueno, hola maestro, buenas tardes. Nosotros somos el equipo pues, conformado por Oscar, Eric y su servidor Jorge. En este caso, pues vamos a presentarle lo que es el examen del segundo parcial. Y pues nosotros decidimos pues hacer un video mejor, porque a lo mejor digamos hacer una presentación o un documento pues ya sería algo como muy un poquito repetitivo pues en lo que hemos hecho hasta ahora en el semestre. Entonces dijimos, pues, bueno, vamos a intentar hacer un video y pues vamos a ver qué tal sale. Comenzamos. ¿Qué es el CMMI? Bueno, el CMMI es un modelo de proceso, pero también es un modelo para la mejora de procesos. Este fue creado con la finalidad de ayudar a las empresas a mejorar su desempeño y a que crecieran de una forma más estructurada. ¿Cuáles beneficios podemos encontrar en el CMMI? Primeramente nos permite mejorar el desempeño de las organizaciones. Nos permite que estas organizaciones pasen de ser pequeñas empresas a grandes empresas con procesos bien definidos y una cantidad de productos superior. También nos permite mejorar la calidad de esos productos que ofrecen. El CMMI consta de niveles en donde el nivel más alto representa el mayor grado de madurez posible y cada uno de ellos representa un escalón en el proceso de alcanzar ese nivel. Podríamos decir en este sentido que el nivel 1 es una organización que no tiene ningún tipo de estructura, que no hay una gestión como tal, sino que las decisiones o las acciones que se toman son de carácter individual. Y en un nivel 2, que podríamos considerarlo realmente el primero de los niveles del CMMI, la empresa es capaz de gestionar sus proyectos internos. En un nivel 3 o definido, existen procesos, protocolos y métricas definidas que son utilizadas entre todos los miembros de la organización. En el nivel 4 también se cuenta con una administración, pero esta administración es de forma cualitativa. Entonces aquí podemos decir que hay un mayor entendimiento de los procesos, pero sobre todo de los resultados, y podemos evaluar esos resultados o inclusive preverlos. Finalmente en el nivel 5 pues se encuentran las empresas totalmente maduras donde su objetivo es la mejora continua. Si bien el CMMI tiene una serie de componentes, inclusive algunos de sus componentes son requeridos o fundamentales para determinar si una empresa cumple o no con el CMMI, no es correcto visualizar al CMMI como un checklist. No es una serie de pasos o características que podamos marcar y que podamos decir que nos encontramos en determinado nivel, sino que es un marco de buenas prácticas que nosotros podemos implementar en nuestra organización para mejorar. Aquí es importante mencionar que no existe solamente un CMMI, existen varios. Hay CMMIs para desarrollo, para adquisiciones, para servicios, y el cómo se implementa en tu organización es totalmente dependiente del giro de tu organización y de cómo puedas tomar esos ejemplos o esos procesos a tu caso particular. Realmente no hay dos implementaciones iguales de CMMI. Como mencioné anteriormente, CMMI no es una serie de pasos, no es un estándar. Sin embargo, los resultados sí se pueden evaluar y es donde entra el Scampi. El Scampi está diseñado por un equipo de evaluación. Esta evaluación no es una certificación, pero sin embargo es un reconocimiento que le permite al patrocinador o al interesado en evaluar el desempeño de una organización en un periodo de tiempo determinado en las características que a él le interesan. El equipo de evaluación está dirigido por un Lead Appraiser, el cual sí está certificado por el CMMI Institute. Hay dos tipos de Appraiser. El primero vendría a ser el común, que es capaz de evaluar los niveles 2 y 3 de madurez, y el High Maturity, que es capaz de evaluar los niveles 2, 3, 4 y 5. No hay ninguna restricción. CMMI tiene tres componentes o funcionalidades. El primero es el modelo en sí mismo, porque especifica qué es lo que se espera que se implemente o en cada uno de los niveles. Está seguido de los entrenamientos oficiales, es decir, esta serie de guías o capacitaciones
que ofrece el CMMI Institute para capacitar al personal y a los certificadores. Y está el proceso de evaluación en sí, que como ya comentaba es el SCAMPI y sirve para saber el desempeño de la organización, a pesar de que no es un protocolo o un estándar. Si tuviéramos que determinar qué empresas se ven beneficiadas de implementar el CMMI en su organización, pues la respuesta sería que todas. Las empresas chicas pueden implementarlo para crecer, las empresas medianas para mejorar, las empresas grandes para seguir mejorando. No hay una limitante en el quién puede usar o quién no puede usar CMMI. En este ejercicio ficticio evaluamos una empresa llamada Business Control, la cual en su primer año de evaluación, a pesar de que ya tenía varios años en el mercado, se le determinó que pertenecía al nivel 1, es decir, no era una empresa que tuviera organización interna. En el segundo año, sin embargo, obtuvieron el nivel 2. Y es decir, que ya existe una planificación, ya existe una mejora en los procesos o al menos una intención de estandarizar esos procesos, probablemente en un futuro. En esta gráfica se puede observar la comparativa de la evaluación recibida en 2013 del lado derecho en blanco con la recibida en 2014. Y como pueden apreciar, en prácticamente todos los procesos evaluados se observó una mejora en los resultados. En la evaluación publicada se establece que en el segundo año de evaluación lograron pasar al nivel 2 de CMMI. Esto significa que todas las áreas de procesos que fueron asignadas al nivel 2 lograron mantener ese nivel o subir al nivel 3. La recomendación general para la empresa Business Control es no descuidar áreas, ya que en el primer año de evaluación se obtuvieron resultados satisfactorios en varios procesos, los cuales en el segundo año de evaluación obtuvieron resultados no satisfactorios, además de que algunos puntos evaluados en el primer año no fueron tomados en cuenta para la evaluación del segundo año. Si se crean estándares de procesos y protocolos, podrán facilitar su brinco al nivel 3. Primero que nada debemos de definir qué es MoProSoft. MoProSoft es un modelo basado en procesos enfocado en áreas internas de desarrollo y o mantenimiento de software. Este modelo consta de 3 categorías: la categoría de alta dirección, la gerencial y la de operaciones. El modelo de procesos para la industria del software, o también conocido como MoProSoft, fue desarrollado por la Secretaría de Economía como parte del Plan de Desarrollo Nacional del 2001 al 2006. Como dato curioso, el modelo fue desarrollado por la Asociación Mexicana para la Calidad en Ingeniería de Software a través de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de México. ¿Para qué tipo de empresas va dirigido MoProSoft? Resulta de suma importancia cuidar la calidad de los procesos al momento de desarrollar o mantener software. MoProSoft va de hecho dirigido a pequeñas o medianas empresas, también conocidas como pymes. Las pymes son aquellas que en cuanto a volumen de ingresos, valor de patrimonio o incluso la cantidad de trabajadores que cuenta es relativamente pequeña. Este modelo cuida a las empresas pequeñas o medianas, ya que en muchos casos representa una cantidad muy alta de empleos a nivel nacional. ¿Y en la compañía cómo consideran este modelo? Primero que nada tenemos que dar un poco de contexto. MoProSoft es un modelo dirigido a pequeñas o medianas empresas, pero solo ha sido probado en México. El artículo analizado realizó un pequeño caso de estudio en donde implementaron MoProSoft en una pequeña empresa en Chile. Esta empresa chilena se dedica al desarrollo de software especializado en el área de agricultura. Sus clientes tienden a ser nacionales o incluso internacionales. Esto solo demuestra el alcance que tiene la globalización y sobre todo el potencial que ofrece Internet para el trabajo remoto en proyectos de desarrollo de software. Entonces, ¿cómo es que esta empresa consideraba el modelo MoProSoft? Las consideraciones fueron que era fácil de entender, fácil de aplicar y realmente no presentaba un costo altísimo. Además, esta se vio como una oportunidad para crear un punto de referencia para identificar los elementos o las fallas dentro de los procesos para el desarrollo de software de la compañía, con la intención de mejorar. ¿Por qué la empresa no utilizó CMMI o incluso ISO? A pesar de que estos modelos son reconocidos a nivel internacional o incluso han sido probados en diferentes países, presentan un costo altísimo. Y no solo hablando del lado económico, que de hecho fue un punto a considerar, ya que al ser una pyme no cuenta con los recursos como para acceder a estos modelos para medir la calidad de sus procesos en el desarrollo de software. Además de esto, se tenía un desconocimiento de cuál de estos modelos se podría ajustar mejor a las necesidades de la empresa.
Este es uno de los puntos en el cual Microsoft resalta, ya que no solo se dedica a la mejora de la calidad de los procesos en el desarrollo de software, sino que además resulta mucho más accesible y está enfocada justamente a pymes o pequeñas o medianas empresas. Entonces, ¿por qué se seleccionó Microsoft en lugar de otros modelos latinoamericanos? Antes de continuar, hay que mencionar qué otros modelos se consideraron. El primero es Avansoft de Colombia. Su principal desventaja es que está enfocada a proyectos grandes, además de tener una formalidad muy extrema, lo cual no era conveniente para este caso de estudio. El segundo es el modelo MPS-BR de Brasil. Este modelo no solo está basada en la ISO 12207 y la ISO 15504, sino que además toma inspiración del propio CMMI. Microsoft fue escogido por dos motivos. El primero, la flexibilidad que nos ofrece al poder adaptar los roles de cada una de las tres categorías que mencionamos anteriormente. Y el segundo, se ha decidido utilizar a Microsoft debido a que ha sido adoptado por el mismo gobierno mexicano y ha presentado muchos casos de éxito. Entonces, ¿qué resultados obtuvo la empresa de la evaluación Microsoft? Es importante mencionar que se realizaron 3 etapas: la preevaluación, la evaluación y la generación de resultados. La preevaluación consiste en exponer a los participantes a la idea de la actividad que se realizará para evaluarlos conforme Microsoft. Además, se explicaron ciertos conceptos necesarios para entender el modelo Microsoft y se expusieron los objetivos que se están persiguiendo. Como punto final de la preevaluación, se suelen tomar datos generales de la empresa, tipo nombre de la empresa, organigrama, un plan de mejora, incluso el inventario. Hay que hacer hincapié que lo que se busca evaluar son los procesos y no a las personas. Esto debido a que podría generar sesgos en las respuestas que dichas personas podrían proporcionar. La evaluación consiste en identificar cuáles partes de la empresa corresponden a las diferentes categorías del modelo Microsoft. Esto con el objetivo de realizar entrevistas a dichas personas y verificar que cada uno de los puntos del modelo Microsoft están siendo considerados y aplicados. Y por último, la generación de resultados. Una vez realizada la evaluación, se genera un informe con los siguientes tópicos: categorías evaluadas y resultados de la evaluación, perfiles de madurez por procesos, y por último, recomendaciones para generar un plan de acción. Luego de sucesivas reuniones con personas de distintas áreas de la empresa, se obtuvo respuesta a todas las preguntas que nos permitirían analizar el nivel de las capacidades de los procesos de la empresa. Además, se realizó una visita a la misma dependencia de la empresa, incluso se consultaron ciertos documentos para terminar el análisis. Todo esto, resumiéndolo, al uso de la simple fórmula que se encuentra en la presentación. Al final de este proceso se evaluaron 3 cosas: gestión de proyectos, donde obtuvieron un 67% de cumplimiento, colocándolos en el nivel 0, es decir, un proceso incompleto. En el proceso de administración de proyectos específicos obtuvieron un 78% de cumplimiento, pero aún así siguen estando en el nivel 0, es decir, incumplimiento respecto al Microsoft. Por último, el proceso de desarrollo y mantenimiento de software obtuvo un 88% de cumplimiento. Esto gracias a que cumplieron 42 prácticas de 48, colocándolos en el primer nivel, es decir, que el proceso está realizado. Entonces, ¿cuáles serían nuestras recomendaciones? La recomendación gira en torno a aprovechar la evaluación que se realizó, ya que tienen ubicado cuáles aspectos no les fue tan bien durante la evaluación. Podrían empezar a considerarlos durante su proceso de desarrollo de software. Esto con la intención de comparar que al aplicar los aspectos que les fallaron durante la evaluación, podrían conseguir tal vez incrementos en venta, más cantidad de empleados, y así pasar de ser una pyme a una empresa grande dentro del país Chile. Una vez que tienen ubicados los diferentes aspectos que la evaluación consideró que fallaron, sería interesante empezar a implementarlos o agregarlos a sus procesos de desarrollo de software. Esto con el propósito de tener otro punto de comparación, ya que implementar dichos aspectos al proceso de desarrollo de software podría traer consecuencias positivas, ya sea incremento en sus ventas, mejor rendimiento en el desarrollo del software o incluso un crecimiento de la propia empresa a pasar de ser pyme
a una empresa reconocida a nivel nacional en Chile. Y bueno, en este caso a mí me tocó hacer la parte de PSP y TCP. Y pues vamos a dar un pequeño overview de lo que sería el PSP, un pequeño repaso antes de comenzar. Entonces hay que recordar que el PSP pues consiste en un conjunto de métodos, formas y series de scripts. Estos pues nos ayudan a cada ingeniero de software a cómo plantear, medir o manejar su trabajo propio. Y pues ya depende de cada uno llevar a cabo cada una de esas características. Ahora, dentro de la documentación que nos mostró maestra, estábamos viendo que hay para la área de PSP, nos pidió en sí hacer una ejemplificación de cada una de las plantillas o bitácoras que hay dentro del archivo. Entonces, en este caso, ya analizando cada uno de estos, lo que vamos a hacer aquí a continuación va a ser dar como una pequeña descripción de lo que es, y posteriormente ya se procede a lo que sería pues la ejemplificación como tal, porque hicimos un ejemplo de cada uno de ellos, pero nomás 2 de estas plantillas fueron las que no se pudieron hacer, porque tienen características muy diferentes. De ahí en demás, las demás plantillas salieron bien. Y pues que hay que recordar aquí, la bitácora del tiempo es una buena administración de tiempo sobre todo, y tener seguimiento que permita tener en cuenta tareas que nos interesa medir y a cada uno de nosotros, a cada uno de los ingenieros de software. Y aquí es donde entra la bitácora. Por ejemplo, aquí hicimos una bitácora de tiempo de clases y tareas, que fue de esta época en sí, no la semana completa, pero sí los 3 días. Por ejemplo, aquí lo que colocamos fue la fecha del 11, las tareas o trabajos que teníamos en este día. Por ejemplo, de 9 a 10 teníamos una clase, a tiempo sí, porque se completaron los 60 minutos. Comentarios, luego podríamos colocar que fue la clase de UX. Por ejemplo, de 10 a 10:45 teníamos una junta de proyecto, que es la clase de UX. Otra que teníamos es de 11 a 12, que es otra clase. Y por ejemplo aquí ya llegamos a un punto en el que es los avances de proyecto, avance de examen, terminaciones de tarea. Si se fija, por ejemplo, aquí tenemos las CES. Estas CES son tareas completadas. Y acá tenemos en el lugar de, por ejemplo, en el tiempo, cuando una tarea se completó al 100%, colocamos en sí, pues aquí los números, ¿no? Pero por ejemplo aquí tenemos como una especie de columna que tiene las interrupciones. Estas interrupciones son como los lapsos de tiempo que se perdieron durante la realización de esta tarea. Y pues de cierta manera esto nos ayuda a tener como que una cierta perspectiva de dónde estamos administrando nuestro tiempo y sobre todo dónde se está perdiendo si es que se pierde el tiempo durante el avance de alguna tarea, proyecto, etc. Tenemos otra plantilla que es la planificación. La planificación, pues existen 2 tipos, la basada en el periodo de tiempo y la otra que es la basada en actividad o producto. Y pues ya en base a esto es posible realizar, por ejemplo, un resumen semanal de actividades. Aquí tenemos un ejemplo de un resumen semanal, y pues esta sería la semana, la que vimos anteriormente, la de la bitácora de clases de tiempo. Y aquí específicamente pues nomás vamos a poder colocar 3 días, nomás pues por ejemplificarlo. Ahora aquí ya podemos juntar exactamente pues el resumen de las horas que se administraron. Por ejemplo, acá se tenía que, dentro de las clases, el día 11 tuvimos 2 clases, por ejemplo, que son de 120, serían 120 minutos, juntas de proyecto tuvimos 45, y ya esto hacemos un total de cada día. Y ahora, por ejemplo, aquí se va a realizar un ejemplo del resumen de las semanas pasadas. En este caso, pues serían 2 semanas, nomás por ejemplificar. Este sería el resumen de la semana pasada, y aquí dentro de esta misma tabla tenemos una media, un máximo y un mínimo de horas. La media en este caso se entiende como el promedio, pues en sí. Entonces, aquí no tenemos, si tuviésemos otra semana, por decir, si esta fuese la tercera semana, sí tendríamos aquí unas medidas un poquito diferentes. Pero en este caso, pues todo va a ser exactamente lo mismo, porque son 480 horas, 90, 330, etc, etc. Ahora, entonces, si incluimos esta nueva semana, vamos a tener medidas un poquito diferentes. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Ya vamos a sumar tanto el resumen de la semana pasada como el de esta nueva semana. 480 más 240.
los 90 menos 45, etc, etc, etc. Esto pues, es una simple suma. Aquí es donde se va a promediar el de la semana pasada junto con la nueva. Y ya tenemos un máximo y mínimo de entre comparados entre estas 2 semanas. Ok. Bueno, un plan de producto requiere el tamaño y características más importantes del producto a realizar. Y pues generalmente pues, los productos los entendemos en nuestra carrera, pues como un servicio de software o incluso una aplicación, sea web, móvil, etc, etc. Pero pueden ser una variedad de cosas, claro está. Una estimación del tiempo requerido para hacer el trabajo y una previsión de la planificación. Entonces, por ejemplo, si observamos la siguiente plantilla, aquí tenemos un ejemplo de cuaderno de trabajos. Entonces, si el trabajo es nuevo, se adivina pues el estimado. Si es un trabajo conocido, pues ya fijamos en estimaciones anteriores y pues ya a la larga pues se puede utilizar una hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí tenemos las fechas que habíamos establecido anteriormente. Es decir, tenemos la clase de UX y de ingeniería de software, por ejemplo. Entonces aquí tenemos que un tiempo estimado, que son 2 unidades, pero realmente serán estas, y pues en este caso pues sí, se entiende que sí son 2. Hasta la fecha llevamos 2 unidades, el tiempo, etc, etc. Y esto también puede cambiar. Por ejemplo, en la otra clase, en la del 12 del 05, ya tenemos únicamente una clase y aquí se especifica que nomás es un estimado de 120 minutos y una sola unidad. Hasta la fecha vamos a tener 3 unidades completadas. Por ejemplo, ya sacando la suma de estas dos, sacamos su tasa y pues ya para la siguiente ya tenemos otra clase, nomás que aquí no anoté cuál era, pero en este caso tenemos un estimado de que deberían de haber sido 240 horas, pero en esta caso nomás se dieron se dieron 2 unidades y un poquito menos de lapso de tiempo. Y aquí estas características pues ya se van a cambiar. Ahora, el tamaño del producto. Entonces, aquí para hacer un plan de producto se tiene que comparar lo que se ha hecho con anterioridad para planificar lo que se va a hacer hoy en día, pues para comparar estos dos mismos. Entonces, no todos los problemas pues son iguales, porque la mayoría se basan en estimaciones en problemas similares, no solo en tamaño. El tipo de problema puede variar. Entonces, se utilizarán medidas como lo que es líneas de código. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tenemos un programa que se está elaborando, ¿no? Dentro del producto o servicio que estamos ofreciendo. Entonces, aquí dentro del programa, esto es un ejemplo muy, muy simple, pues. Tenemos 4 bucles, datos tenemos 5. Y de cálculos, pues, dentro de este mismo programa, pues tenemos 2. De líneas de código para los bucles tenemos en total 10, de datos 20, cálculos 25, ¿no? Entonces, las funciones que se están estimando, pues vamos a tener en sí probablemente un while sencillo, en los datos vamos a tener algunas listas enlazadas, y pues cálculos simples, ¿no? En lo de los cálculos. Y aquí pues ya se hace un mínimo, una media y máximo, ¿no? De lo mínimo que podríamos hacer, lo máximo que podríamos alcanzar, porque no siempre es muy bueno lanzar mucho código. Y de media pues ya sería como que la estimación entre estos dos, ¿no? Vamos a administrar los tiempos. Aquí se tienen que revisar las categorías de tiempo para ver si cubren todas las actividades. Y pues para ver si son muy generales o muy detalladas. Y para gestionar este tiempo se necesita centrar en pocas categorías que consumen la mayor parte del tiempo. Entonces, por ejemplo, consultando los datos de las semanas anteriores, se puede realizar una estimación de tiempo para una nueva semana. Entonces, por ejemplo, para la semana del 18 del 05 vamos a tener 4 actividades, ¿no? Que son clases, tareas terminadas, avances de proyecto y avances de tarea. Para cada una de estas pues se van a tener ciertos minutos estimados. 240, 180, 120, depende mucho, ¿no? Pero también pues ya al finalizar la semana pues ya vamos a tener los minutos reales que se acordaron a este tipo de actividades. Las rutinas son muy fáciles de seguir, sobre todo si alguien ya las estableció. Sin embargo, nosotros pues también debemos establecer como nuestras propias reglas. Al hacer algún presupuesto semanal se debe agregar un colchón, por así decirlo, a cada actividad.
Dentro de lo visto, pues también vamos a tener este, una gestión de compromisos. Una gestión de compromisos quiere decir que es algo que alguien ya espera que se realice. Si por alguna razón falta algún compromiso, se tiene que avisar inmediatamente a la otra parte para trabajar en qué solución podemos dar. Y algunas de estas, de las consecuencias, pues, al no gestionar los compromisos, puede ser el trabajo que se requiere excede tiempos, las prioridades están mal colocadas, se pierde confianza sobre todo, pues son características que pues, son muy importantes y que realmente no deberíamos de descuidar. Algunas como de las características que podríamos tener en cuenta para asegurarnos que los compromisos sean responsables y no estén bien gestionados. Se tiene que analizar el trabajo antes de aceptar el compromiso, apoyar el compromiso con algún plan, documentar el compromiso y si es incapaz de cumplirlo, decirlo en cuanto antes para la otra parte e intentar minimizar el impacto, así como se mencionó anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de compromisos. Es decir, una plantilla pues sencilla, pues, contemplando las plantillas anteriores que realizamos. Entonces, por ejemplo, el compromiso que tenemos los lunes, martes y jueves es tomar una clase virtual. Es decir, ¿con quién? Con el profesor. ¿Cuántas horas? 2. ¿Y qué consigues con eso? Pues con aprobar. ¿A qué nos referimos con todo esto? Es que gracias a este tipo de plantillas podemos tener un compromiso y decir, pues realmente si realizo esta actividad va a valer la pena y realmente puedo hacerla o no. Ya con eso nos damos una idea de que, pues esta sí la puedo hacer, esta no. O tal vez incluso podemos hacer varias. Y por ejemplo, ya el último ejemplo que puse fue que el viernes, sábado y domingo se realiza el servicio social con la unidad del servicio social de nuestra facultad, en este caso, por ejemplo. ¿Cuántas horas realizamos el servicio? Pues 18 horas, es decir, que creo que son más, tristemente. Y pues que se consigue la liberación del servicio social. Ahora podemos incluso administrar calendarios. Entonces, para lograr una buena administración de nuestro proyecto como tal, una herramienta útil son los famosos diagramas de Gantt. Son como los diagramas que vivimos desde un inicio del semestre en el cual podemos colocarle ciertas tareas a cada uno de los miembros del equipo y estas tareas las conoce él y sabe qué tiempo tiene que realizar, o bueno, se va a establecer en este caso, pero sabe cómo administrar en su tiempo. Se compromete a cumplir con las tareas de acuerdo a las fechas que están colocadas y cuando se completa una parte se ha determinado cierto progreso y pues ya aquí como quien dice, cuando realizamos una tarea como un checklist vamos a determinando cierto grado de progreso y usualmente se dan 2 hitos por semana. Entonces aquí es muy importante para nosotros mismos al utilizar PSP que hay que revisar la programación para asegurarnos que cubre todas las tareas necesarias para cumplir el trabajo que se requiere. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decir, este es un ejemplo de un diagrama que realizamos para Ingeniería de Software 1. Este fue un proyecto que realizamos para hacer un prototipo del carnet cultural. El caso es que este fue nuestro proyecto y pues nosotros teníamos como programadores, diseñadores, ya nos fuimos dividiendo las tareas. Por ejemplo, en este caso yo tales días iba a realizar las entrevistas, mi compañero José iba a realizar en tales días las historias de usuario, mi compañero otro José iba a realizar los diagramas de estado, de actividades, muchísimo, ¿no? Y pues en este caso el seguimiento del plan permite determinar si el proyecto va adelantado o incluso atrasado. Podemos también señalar qué tareas son más prioritarias que otras, para ver a cuál deberíamos enfocarnos más y a cuál deberíamos dedicar más tiempo. Y pues aquí podemos informar sobre el estado real, ya que es esencial cuando los proyectos se hacen para clientes, que pues realmente pues ellos son los que pagan y los jefes. Ahora, tenemos que hablar un poco de lo que es el proceso de desarrollo de software. Y este pues ya es un proceso
de un conjunto definido de pasos para hacer un trabajo. Entonces, cada paso o fase de un trabajo contiene especificaciones, criterios de entrada que deben de estar satisfechos antes de comenzar la fase. Entonces, cada fase tiene ciertos criterios de salida que deben satisfacerse antes de terminar la fase. Sin estos datos, no hay forma de decirles si van pues mejorando o empeorando, pues. Entonces ya, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de desarrollo de software ya, pues común, que desde un inicio se tienen que sacar los requisitos, planificar, diseñar, codificar, compilar, probar y tener un proceso post-mortem, que esto lo vamos a ver ahorita al final, que este sí es un proceso un poquito muy importante. Y pues también aquí tenemos nuestros cuadernos. Los cuadernos en este caso, de lo que tengo entendido, pues con el documento que leí, son las plantillas que hemos hecho anteriormente. Entonces aquí ya tenemos datos de defectos y tiempos también, ¿no? Entonces también desde los requisitos vamos desarrollando un resumen del plan de proyecto. Entonces por ejemplo aquí, así como se vio en la gráfica de Gantt, tenemos desde un inicio tenemos un proceso que es el planificar y sobre todo sacar los requerimientos, pues. Ya que sin los requerimientos, ¿cómo vamos a saber cómo va a ser nuestra aplicación o nuestro producto en sí? Ya se procede a hacer los siguientes líneas de pasos, ¿no? Ahora, así como vimos en la gráfica anterior, tenemos, pues no todo es perfecto como quisiéramos, ¿no? Siempre dentro del desarrollo vamos a tener datos de defectos también. Entonces, vamos a hablar un poquito de ello. Entonces, un defecto ya es algo objetivo, que está equivocado en un programa. Un error sintáctico, falta de tipografía, error de puntuación, incluso algún comentario de la aplicación que esté mal comentado en sí. Entonces, estos errores causan defectos y todos provienen de errores humanos. Es decir, las personas cometen errores y los programan son los que tienen defectos, ¿no? Y ya pues pueden estar dentro de los programas, en los diseños o incluso desde un inicio, desde los requisitos del programa. Entonces, por ejemplo, esta es una de las tablas que les decía que no pude ejemplificar, ya que cada compañía tiene diferentes categorizaciones de los defectos que tienen dentro de su empresa. Entonces, aquí pues por ejemplo ya tenemos que el número 10 es de documentación, el 20 es de sintaxis, el 30 construir, el 70 de datos, etc. Y bueno, ahora aquí tenemos en base a los tipos de defectos podemos crear un ejemplo de registro de defectos. Entonces, para la ejemplificación del registro de defectos, podemos registrar cada defecto que se encuentre en un programa, registrar la información suficiente sobre cada defecto para que se pueda entender posteriormente y se analicen estos datos para ver qué tipos de defectos causan los mayores problemas e idear formas de encontrar y corregir estos defectos. Entonces, por ejemplo, aquí, de la fecha que tenemos del 13/05 de la semana pasada, el número 1 tenemos que hay un comentario, pues en este caso mal comentado, que causa errores dentro de la compilación. Entonces, ¿de qué tipo de introducido es? Ya nos vamos en este tipo de tablas, en los tipos de defectos, y encontramos que la codificación es uno de ellos. Y ya pues se elimina, tiempo de corrección, un día. Creo que tengo entendido que está basado en días el tiempo de corrección. Luego, por ejemplo, en el siguiente defecto de esta misma fecha, dice, el bucle envía un dato char en lugar de un entero, causando que la función noMauthors no elimine el dato recibido. Ya aquí depende de la funcionalidad o en este caso del código que se esté escribiendo, ¿no? Pero en este caso pues ya nos basamos en que, pues es un error de codificación y pues tenemos que eliminarlo en la fase de pruebas. A lo mejor fue eliminado por parte de las pruebas, ¿no? Y el tiempo de corrección pues a lo mejor fue 20 días porque ni siquiera se habían dado cuenta ya hasta que se dieron las pruebas. La calidad del software en sí afecta los costos de desarrollo, programación de entregas y la satisfacción del usuario.
Aunque no hay forma de acabar con la introducción de defectos, pues es posible encontrar y eliminar casi todos los defectos en el principio del desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar los defectos? Dentro de la compilación, pruebas y o incluso ya estando en la última fase, ya entregando el producto, los usuarios lo pueden detectar. Entonces, por ejemplo, aquí las formas de encontrar estos defectos dentro del compilador no detecta los errores pues semánticos. En las pruebas de unidad se encuentra sobre el 50% de los defectos lógicos. En las de sistema entre un 30 y 40%, pero no podemos probar todos los casos. Y las más comunes de todas, que es dentro de los usuarios. Entonces, dentro del documento nos explican que IBM gastó 250 millones de dólares en reparar y reinstalar correcciones de 13.000 errores encontrados por los usuarios. Entonces, teníamos que son 20.000 dólares por defecto. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar aquí? Es que durante la revisión es posible encontrar un error cada 1 o 2 minutos. Durante las pruebas de unidad, un error cada 10 o 20 minutos. Ya en las pruebas de integración, pues ya se tardan horas, 10 a 50, 40 horas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí para hacer un poquito mejor el procedimiento de encontrar los defectos? O pues la calidad del software, que es la importante sobre todo. Una lista de comprobación que ya contiene una serie de pasos de procedimiento que quieres seguir de forma precisa. Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué tenemos? Entonces, aquí tenemos dentro de nuestro programa una serie de características. Colocamos una guía para que para verificar cada uno de los puntos, porque dentro del código pueden existir desde la parte del inicio, en la parte de llamadas, la parte incluso de ahí debe haber partes de bucles o una área de funciones, pues, y tenemos que verificar cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, en las áreas donde colocas los includes del stdio o el con io.h, se verifica que las sentencias estén completas. Al llamar funciones se comprueban los formatos de las llamadas de las funciones, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos llenar esto aquí? Cuando se complete cada paso de la revisión, se anota el número de defectos que se ha encontrado en cada tipo de casilla. Si no hay ninguno, se anota un control en la casilla de la derecha. Entonces, es increíble a mi punto de vista ver esto, porque no nos damos cuenta, o bueno, a la hora de intentar compilar un código nos damos cuenta de que hay una serie de errores, ¿no? Pero ya elevándonos un poquito ya a la industria, en el documento se me hizo bien interesante porque mencionan la comparación entre las líneas de código, ¿no? Entonces dice que un ingeniero de software experimentado introduce de entre 50 a 250 defectos o en sí las líneas de código. Pero también mencionan que el software de las primeras impresoras láser tenían aproximadamente 20.000 líneas de código y actualmente más de 1 millón de líneas de código. Obviamente ya se puede observar cómo han evolucionado este tipo de tecnologías, ¿no? E incluso el código que se realiza dentro de estas mismas. Entonces, ¿qué podemos hacer para los defectos? Registrar todos los defectos, hacer mejores modelos más completos y mejores documentaciones, utilizar los mejores métodos y utilizar las mejores herramientas disponibles para disminuir este tipo de defectos. Aquí pues se menciona otra característica, que es cómo contabilizar los efectos de diseño. Y pues los defectos introducidos en la fase de diseño son pues aquellos tipos de defectos que implican cuestiones de funciones de codificación, lógica, rendimiento y sincronización. Ahora vamos a hablar un poquito de los costos de calidad. Y pues como ingenieros de software necesitamos un equilibrio entre el tiempo dedicado y la calidad de los productos hechos. Entonces aquí tenemos el coste de la calidad y pues proporciona una forma de tratar estas cuestiones. Y pues se tienen tres
elementos principales: los costos de fallos, los costos de valoración y los costos de prevención. Para los costos de fallos incluyen todos los costos a corregir de los defectos del producto. Entonces, por ejemplo, aquí se tienen que corregir defectos, rediseñar, recompilar, reprobar ciertas características que hayamos colocado dentro del código, ¿no? Los costos de valoración incluyen el trabajo de valoración del producto para ver si tiene defectos, excluyendo el tiempo dedicado a la corrección de defectos. Los costos de prevención son los costos incurridos cuando modificas el proceso para evitar introducir errores. ¿Y qué errores hablamos? En este caso, pues, análisis para comprender los defectos, la mejora de especificación, de requisitos, de diseño e implementación, rediseño y pruebas de nuevos procesos. Entonces, aquí ya tenemos un ejemplo de lo que sería un plan de proyecto. Y en este caso, esta imagen sí le saqué del documento porque ya son, por así decirlo, datos reales. Porque estos no los puedo inventar, pero es importante visualizar cómo incluso estos datos realmente son importantes. Entonces, aquí ya lo que podemos observar es que la mayoría de estos se están midiendo por líneas de código, minutos por línea de código, líneas de código por hora, defectos por, creo, miles de líneas de código. Y aquí ya tenemos los que son los tamaños de los programas. Si el tamaño ha cambiado, si se tiene un tamaño máximo, un tamaño mínimo, dentro del plan, y realmente si se cumplieron estas características, porque incluso nos podemos sobrepasar, cosa que no deberíamos hacer. Por ejemplo, en los defectos, se tiene el plan de que a lo mejor saquemos 9000 defectos, pero en este caso sacaron 5000 defectos, ¿no? Un decir. Y hasta la fecha llevan tanto. Entonces es importante ver cómo el resumen del plan del proyecto nos va a ayudar a identificar esas características de que si se está llevando a cabo de la manera correcta, qué detalles se pueden mejorar, porque si a la fecha, es decir, vamos a la mitad del proyecto y tenemos estos datos que se están sobrepasando, quiere decir de que, oye, pues que se está haciendo mal, que hay algo que no quede claro, o hay algo que no, a lo mejor no esté bien contemplado, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces nos ayuda muchísimo en este tipo de características. Aquí ya tenemos un guión del proceso de PSP, que es el mismo proceso que vimos anteriormente, pero ya un poquito ya más detallado. Entonces, si tenemos contemplado aquí el guión del proceso de PSP, tenemos que tenerla muy en cuenta, porque parte de nuestro trabajo a veces no lo valoramos mucho, o no, incluso realmente no lo tomamos en cuenta para el trabajo que se está realizando. Y aquí el PSP es una parte vital del proceso de desarrollo de software, porque muchas de las tareas que nos encargan en este caso deben de estar de cierta manera bien hechas, bien establecidas, y sobre todo realizar las pruebas necesarias, porque muchas veces el software que nos encargan a realizar a nosotros ni siquiera sabemos lo importante que es, y ya cuando nos damos cuenta que el software puede formar parte de un sistema de vuelo de aviones, de conducción de coches, gestión de tráfico aéreo, el funcionamiento de una fábrica. Entonces aquí ya nos podemos dar cuenta cómo las líneas de código que realicemos realmente pueden ser muy importantes, y realmente es importante que las tengamos en cuenta, ¿no? Ahora, para la parte de TCP es necesario recordar que es una especie de combinación del Personal Software Process con esta nueva metodología, porque si nos damos cuenta, para poder realizar un ambiente de trabajo, un buen equipo de trabajo, tenemos al PSP individual de cada uno. O sea, el que tengamos bien desarrolladas cada uno de los ingenieros de software sus características principales, sus defectos o sus puntos principales, pues que les ayudan a realizar un buen trabajo. Teniendo cada uno de nosotros contemplada ese tipo de cosas, podemos generar un buen ambiente de equipo de trabajo, y para eso está aplicado el Team Software Process. Entonces, en este caso nos ayuda a mejorar los niveles de calidad y productividad de un proyecto de equipo de desarrollo de software. Entonces, para la actividad
se solicitó al equipo responder ciertas preguntas, que creo en este caso son 7, si no mal recuerdo. Entonces esto nos va a ayudar a entender un poquito mejor el proceso, ya aplicado a, creo en este caso fue una tesis, pues. Entonces, en este artículo resumen las experiencias de 3 de 5 desarrolladores de software que conformaron un equipo experimental para la aplicación de un TSP. Y pues según el análisis hecho, se determina que 77 empresas, pocas han utilizado los estándares de calidades para el desarrollo de software. Y por esta situación, este proyecto de tesis es llevado a cabo para evaluar las capacidades de la ingeniería de software al utilizar el TSP. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos de ventajas y desventajas? Los procedimientos de mejora continua del proceso de desarrollo, la mejora de calidad del software, la mejora de la estimación del tiempo, la disminución de defectos del producto y la integración de un equipo de desarrollo. Entonces, es decir, el TCP nos apoya tanto al equipo de desarrollo como a los administradores del proyecto para la culminación a tiempo y dentro del presupuesto de proyectos de desarrollo de software. Adicionalmente, TCP muestra cómo aplicar los conocimientos de ingeniería de software y los procesos principales en el ambiente del equipo de trabajo, y pues ayudando a que el equipo realmente gane la experiencia en la planificación y la administración de proyectos de software. Como desventajas, pues tenemos que en este caso el equipo que utilizó este proyecto fue que desconocieron la metodología. No todos los miembros del equipo saben trabajar en equipo y no todos los miembros tienen el compromiso para seguir el plan. Es necesario que cada uno de los miembros pueda tener cierto nivel de compromiso y cierta disciplina para seguir el plan. Y pues normalmente los ingenieros de software desarrollan productos a partir de métodos y técnicas o a partir de ejemplos obtenidos de mejores prácticas anteriores. Entonces, ¿cuál es el enfoque que considera la empresa que tiene el TSP? Entonces, en este caso, la empresa no solo ayuda a sus equipos de trabajo a que utilicen TSP, sino es enfocado en obtener un producto de software que cumpla con los procedimientos dados de TSP, sin descuidar los procedimientos que ellos tienen para automatizar los procesos de negocio. Por lo tanto, el equipo de trabajo formó un producto llamado Sistema Integrado de Control de Costos de Producción, Órdenes de Trabajos, Presupuestos por obra, bodega y controles de inventario, enfocándolo en que se apoya la forma de decisiones de los directivos y los funcionarios de la empresa, quienes permitieron realizar esta investigación. Aquí una de las preguntas es que teníamos que estudiar y ver los puntos de vista de las plantillas de TSP. Por lo visto, dentro del documento se menciona que existen una serie de plantillas, ¿no? Una de estas que es el soporte de desarrollo, el registro de la longitud de código, el CCCR, y pues las plantillas están responsabilizadas por los roles dados del equipo, que serán 3, como se había mencionado anteriormente. Dentro de la plantilla de soporte de desarrollo, pues se registra el número de requerimientos de soporte a los miembros del equipo, el cual se menciona que ayudó a identificar los errores más frecuentes que se presentaron a medida que se desarrollaba el proyecto. Existe un registro de longitud de código, esto con el fin de saber el tamaño de los módulos que se iban generando. Los elementos se tomaron en consideración para registrar la longitud fueron como clases, módulos y procedimientos almacenados dentro de la base de datos. En Task, en los registros de tareas, se tiene el propósito de estimar el tiempo de desarrollo para cada tarea del proyecto. En el presente caso, la plantilla de Task fue utilizada por cada incremento, como lo son las gráficas de Gantt. En el CCR se registraron todas las solicitudes de cambios, los cuales fueron sometidas a una evaluación para determinar qué tanto impacto es el que tiene. Y pues todos estos procesos pues ya están contemplados dentro de un plan de gestión de configuración. Entonces, ¿para qué sirve log? Entonces, tenemos entendido que log, como lo hemos visto en el tema de PSP, son las líneas de código. Entonces, nos ayudan a determinar ciertas características: longitud de código, organización de módulos y reutilización de código. La longitud de código nos permite determinar a través del total de líneas de código si un sistema es complejo o no. He mencionado que a mayor número de líneas de código, más complejo es el sistema, ¿no? Entonces también tenemos aquí lo que es la organización por módulos.
es posible hacer un análisis de líneas de código por cada uno de los módulos. Por ejemplo, el cálculo de logs incluye procedimientos, funciones, variables, cases, formularios o comentarios. Y como último tenemos el porcentaje de reutilización de código. Y esto nos permite organizar los módulos dichos y observar las líneas de código reutilizadas en cada uno de los módulos. Entonces aquí podemos observar que la reutilización de código durante el desarrollo de los módulos permite disminuir proporcionalmente los tiempos de programación. Entonces aquí dentro de la parte de arriba tenemos el total de líneas de códigos ya dividido por las diferentes modalidades pues dentro del código, y podemos observar que creo los que son inventario de nómina, los que son en el inventario y nómina fueron los que tienen una mayor cantidad de líneas de código. Entonces aquí nos preguntan ¿qué ganó el equipo al obtener pues experiencia TCP? En el desarrollo del proyecto se presentaron diferentes problemas debido a que el grupo de trabajo que se menciona en el documento no tiene antecedentes de proyectos desarrollados con el TCP. Entonces no se logra estimar apropiadamente los tiempos. Digo que como ellos no tienen esta cierta experiencia en esa metodología, no pueden saber exactamente cuál es la fecha de entrega de alguna de las tareas que se encarguen. La metodología TCP puesta en práctica contribuyó al equipo a que tenga una mejor comprensión de las responsabilidades, que ésta les permite enfocar sus esfuerzos hacia las actividades y pues esto les brinda cierta autonomía al reducir el número de interacciones del instructor. Aquí el equipo de trabajo es más productivo cuando trabaja en conjunto y no individualmente. Para ello es indispensable que exista una buena comunicación entre los integrantes. De acuerdo al análisis comparativo del antes y después de TCP, ¿cuáles son las observaciones? Inicialmente al equipo los resultados que tenían no eran muy buenos, como se mencionó, pues no sabían de la metodología que tenían. Obtenían un 55.5% de desfase con respecto a lo planificado. Posteriormente en la segunda planificación se redujo al 23%. Posteriormente se fue incrementando esto, llegando a un 4% y el último un 3% de desfase. Y tenemos una pequeña comparación de los porcentajes pues de los proyectos típicos sin el uso de TCP y proyectos con TCP. Entonces el desfase que tenemos aquí realmente es muy impresionante, ya que a pesar de que no todo el mundo conoce este tipo de metodologías, si se implementa de la correcta manera puede llegar a increíbles características, ¿no? Entonces anteriormente ningún miembro del equipo tenía ningún procedimiento en utilizar estándares tanto de documentación como de desarrollo. No efectuaban planificaciones, rara vez documentaban y no definían fechas de entrega ni se respetaba el cronograma hecho como las gráficas de Gantt. Entonces, luego de seguir la metodología del TCP, se apreció una mejor organización en el desarrollo, tanto en el desarrollo de documentación, tuvo una disciplina para el desarrollo del trabajo y los procesos que se tornaron un poco más controlados. Se aprendió a estimar y planificar los tiempos de cada administrador, así como desarrollar los proyectos de una manera más efectiva. El proceso postmortem ya es el proceso final del TCP. Si observamos en la guía del proceso de PCP se tenía un último punto que era el postmortem. Este es uno de estos. Entonces aquí se comienza con la evaluación del proceso de calidad definido para el proyecto. Aquí el proceso postmortem era uno de los últimos fases que se tenían en el proceso de PCP. Y es en sí las características que tenemos que denotar. Entonces aquí nos vamos a verificar en las metas del plan de calidad cuáles fueron las metas cumplidas, los inconvenientes que impidieron que se cumplieran estas metas. Si se realiza una evaluación de las metas de cada uno de los líderes, para cada uno de los roles también. Y finalmente se evalúa una participación de cada uno de los miembros en el término de trabajo personal y trabajo de equipo. ¿Qué es lo que va a contener el reporte? Una tabla de contenido, un resumen, reporte de los roles, reporte de los ingenieros. El líder del proyecto produce una tabla y escribe un resumen que describe los principales hallazgos que se obtuvieron durante el desarrollo del proyecto. Entonces, después se ensambla un reporte también con los reportes de los roles. Entonces, por ejemplo, el reporte de rol se tiene que el líder del equipo debe revisar el desempeño del equipo desde su propia perspectiva.
El líder de desarrollo debe comparar el contenido del producto de los requerimientos. El líder de planeación describirá cómo fue el rendimiento del equipo comparado con lo planteado con el plan que se tenía desde un inicio. El líder de calidad utiliza los datos actuales de calidad para describir el desempeño del equipo. Y el líder de soporte describirá el apoyo brindado en las instalaciones y o configuraciones necesarias. El reporte del ingeniero: cada ingeniero debe reportar su desempeño personal en las actividades de desarrollo, contrastar lo planteado con lo ejecutado y describir las oportunidades de mejoramiento personal. Para esto se realiza una presentación de postmortem, en el cual aquí vamos a comparar lo que se planteó desde un inicio con lo que sucedió dentro del proyecto. Se observarán los tiempos gastados en cada una de las fases, indicando el porcentaje, sobre todo indicar las líneas de código estimadas, las líneas de código real y la productividad que se obtuvo de líneas de código por hora al evaluar las metas de lanzamiento y mirar si se cumplieron estas o no. Y también se procede a evaluar las metas de cada uno de los roles y mirar si se cumplieron o no. Entonces, esto es, por ejemplo, es un reporte de un informe de un postmortem. Ya tenemos los propietarios y la lista de los contactos de que a tales personas fueron los que realizaron estos roles, que unos fueron los testers, otros fue el departamento de manager, que fue de soporte, los developers, etc. Ya son datos que se colocan una vez que se finaliza el proyecto para saber exactamente qué personas se encargaron de ciertas actividades del proyecto, ¿no? También tenemos los que son los sign-offs y los historiales de revisiones. Los sign-ups, en este caso, por ejemplo, ya se tiene una fase de postmortem donde colocan los nombres y los roles de cada una de las personas, las fechas y firma de que realmente estas se realizaron. Okay. Dentro del historial de revisiones podemos observar ciertas áreas del proyecto. En sí, ya teniendo el reporte final, al analizar cada uno de los puntos dados, podemos observar, por ejemplo, en este caso la primera parte del proyecto y podemos ver si se realmente realizaron algún cambio a esta parte del proyecto. También se puede observar qué procesos fueron los más efectivos. Se organiza por categorías, número de votos y procesos positivos, ¿no? También podemos observar los procesos que tuvieron un efecto negativo sobre el proyecto y esos son puntos importantes a manejar, ya que al momento de votar por cuál de estos fue el que más afectó o que más se debería de mejorar, son los puntos que se deberían de acatar a más detalle, ya que en la siguiente fase o más bien en el siguiente proyecto a realizar son los puntos que en teoría ya no deberían de tener problemas. Para la siguiente actividad del examen se tiene lo que es la aplicación de PSP y TCP en una compañía, en este caso la compañía QuarkSoft. Antes de irnos exactamente a la pregunta que se coloca dentro del examen, vamos a platicar un poquito de lo que hace esta compañía. Aquí QuarkSoft, como experiencia, ha tenido proyectos de desarrollo al utilizar este tipo de metodologías de PSP y TCP, pero en este caso decidió realizar un proyecto para, y lo cito, generar un cambio a la nómina a nivel nacional de una dependencia de gobierno. Este proyecto lo eligieron ellos mismos y el proyecto tenía un retraso de varias semanas. Aún no se realizaba una fase de análisis de requerimientos ni fechas de terminación. Aquí QuarkSoft nos platica que ellos, a pesar de que su equipo de trabajo no tenía conocimientos de PSP y TCP, decidieron hacerlo y ya las decisiones administrativas habrán tenido sus razones, pero aplicados a los dos temas de PSP y TCP, el equipo de trabajo no tenía conocimiento de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la pregunta de qué recomendaciones le darías a la empresa QuarkSoft y explicar el porqué de cada una. Por lo pronto, mi recomendación sería que, como lo habíamos mencionado anteriormente, que la mayoría del equipo no conocía los procesos. La compañía dijo, no, pues, ¿qué podría salir mal aquí? Y pues, aún así, ellos decidieron tomar la oportunidad de realizar el proyecto para probar que realmente los procesos funcionaban en tiempos de crisis, siendo que no. Entonces, los problemas principales que enfrentaron fueron que había una muy mala toma de requerimientos, muy poca gente lo conocía, el proyecto de inicio ya contaba con un retraso importante, existía una planificación del proyecto, no existía una planificación del proyecto, los participantes por parte del cliente no estaban familiarizados con esto. En este caso, a mi punto de vista, antes de agarrar proyectos así de grandes, se recomendaría hacer algún curso o capacitación a sus empleados,
de manera que se familiaricen o tengan como las bases necesarias para utilizar este tipo de metodologías, que creo en este caso la compañía, a pesar de batallar un poco, hicieron una serie de sesiones para definir actividades, asignar roles al personal, etcétera, y que para que todo vaya acorde al plan. Y creo realmente sí funcionó al final, pero si si esta fuese otra compañía, ¿por qué se arriesgarían? Más que nada con tiempo pueden en este caso ver este tipo de características y al final del día para el siguiente proyecto que se tenga que tomar en cuenta y se requiera utilizar procesos de metodologías PSP y TCP, pues no batallarían tanto.